Kerry, ex candidato a presidente por el Partido Demócrata, perdió las elecciones. Kerry tenía... de Kerry se dijo que era un Bowman, que había pertenecido a Skulls and Bones en Harvard, no, en Yale, porque él es contemporáneo de Bush en Yale. Supuestamente fueron más o menos de la misma época, estuvieron los dos en Yale. De los Skulls and Bones hay mucho. En un reportaje, George Walker Bush admitió que él perteneció que en el último año de la facultad se unió a los Skulls and Bones. Y hay todo tipo de mitos sobre los Skulls and Bones. Se dijo que Hubert había pertenecido a los Skulls and Bones. El padre... Hubert, el que fue del FBI, que es muy anterior. Sí, sí, sí. Es aparentemente una sociedad secreta que ya se hizo muy famosa, que trabajaban para construir, dominar el mundo, supuestamente, etcétera. Se los vincula directa e indirectamente con la masonería, con un desprendimiento en los Estados Unidos de los Illuminati. Exactamente qué fueron, qué son, no sé si sabes algo de eso que puedas aportar. Bueno, hay varias cuestiones para decir sobre eso. En principio, hay una diferencia muy significativa entre Kerry y Bush. Kerry peleó en Vietnam y Bush se arrugó de ir a Vietnam, se escondió debajo de la cama y recurrió a los dineros de su padre para arreglar un destino fácil en la Guardia Nacional. No recuerdo, pero sí, no fue a Vietnam, lo cual significaba una verdadera deserción de una guerra que hasta el momento en que terminó se llevó adelante con conscriptos, y la gran mayoría de los conscriptos muertos en esa guerra fueron negros y latinos, o sea que las clases altas y medias lo resolvían con coima o con deserción. Estaba lleno de norteamericanos viviendo en Suecia porque eran tipos de clase media que zafaban de eso. La pretensión de plasmar en organizaciones, también existe el Club Bilderberger, que dominen el mundo, están perfectamente en consonancia con el escenario que ha planteado el gran investigador norteamericano Noam Chomsky, que no creo que nos escuche, pero quiero mandarle una felicitación porque ha cumplido recientemente 84 fructíferos años, que divide al mundo en una contradicción diferente a la que hablaba Marx, que hablaba de burguesía y proletariado a nivel mundial, o distinto que lo planteaban sectores de los llamados nacionales y populares en América Latina, que hablan de una contradicción imperialismo-nación o imperialismo-pueblo. Chomsky divide al mundo en plutonomía contra precariado. Pluto son pocos los que manejan el mundo y que no sabemos que realmente manejan el mundo. Un pequeño grupo de financistas, de fabricantes de armas, de gente que está en los peores tráficos. Una de las principales fuentes de ingreso en el mundo es el tráfico de armas, otro es el tráfico de drogas, y Estados Unidos tiene un rol fundamental en el tráfico de drogas. Aquel que crea que la DEA está para combatir al narcotráfico, que es de los que creen que para tener un niño hay que mandar una carta a París, y que de París te mandan una cigüeña con un repollo del cual sale el bebito. Porque si no, no nos podemos explicar cómo los tres países del mundo donde Estados Unidos tiene mayor influencia son los países más importantes del narcotráfico: México, Colombia y Afganistán. O sea, es ingenuo creer que Estados Unidos está en contra del narcotráfico. Entonces, esos pocos que gobiernan el mundo, y por eso hacen su norma, de ahí plutonomía, se enfrentan al precariado. El resto del mundo, que está cada vez más precarizado, está cada vez más en condiciones de vivir como pueda, de la ayuda social, de contratos basura, de cartoneo. En Estados Unidos hay cartoneros, o sea, hay gente que recoge la basura, cartonear, no sé cómo se dirá en inglés, pero hay cartoneros igual que los hay en la Argentina. No lo digo en sentido peyorativo para los compatriotas nuestros y los de Bush,
que levantan cartón en la calle es un oficio de una situación difícil, una solución de índole precaria a los problemas. O sea, contrato basura, trabajo en relación de dependencia, no de relación de dependencia, de multiplicación de las formas complejas de la prostitución, todas formas de vivir precariamente. Entonces, si vos tenés un pequeño núcleo de personas que gobiernan el mundo, también van a tener distintos tipos de asociaciones más o menos secretas para realizar esa dominación del mundo. Y de hecho, la fuerza de la plutonomía ha hecho que se quede absolutamente vacía la democracia en algunos países del mundo, particularmente en los europeos. En febrero vamos a una elección en Italia donde los candidatos son Monti y Berlusconi. O sea, que vos tenés que elegir entre que te viole el padre Grassi o que te viole el Bambino Veira. O sea, esa es la elección que se le presenta al pueblo italiano. Y la ex izquierda democrática no es menos neoliberal. Los que eran del Partido Comunista, no hablemos del Partido Socialista, presentan posiciones liberales o neoliberales que López Murphy parecería de izquierda, o Platgay parecería de izquierda, para decirlo en palabras argentinas. O sea, la plutonomía aplasta la democracia, y ese tipo de organizaciones existen para asegurar la plutonomía. Ahora, la nominación de Kerry me parece que está marcando un viraje en la política exterior norteamericana, porque en principio Estados Unidos está reconociendo que ya no puede gobernar por sí solo el mundo. No puede, más allá de las 800 bases que tiene en todo el mundo, que como todo el mundo sabe, o todo el mundo medianamente despierto sabe, las bases no son para impulsar los viajes multiculturales, el conocimiento de otras sociedades, son para imponer su punto de vista en los países más distantes del mundo. Estados Unidos está concentrando su política exterior en un eje único: aislar a China, avanzar sobre China en lo que es una nueva guerra fría contra China, torpedear la creciente alianza entre China y Rusia, y de ese modo dejaría otros aspectos conflictivos para que sean trabajados por otros sectores de la OTAN. De hecho, significa un alejamiento relativo de la casta dominante en el Estado de Israel, el grupo de Netanyahu, primer ministro, el todavía ministro de Defensa Ehud Barak, y el renunciado por poco tiempo ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman, que es un nazi judío. Se los va relativamente a abandonar a todos esos sectores. No significa que lo vayan a abandonar del todo, pero van a ser la prioridad de los Estados Unidos. De hecho, es una fuente de negocios para tratar de estimular la economía norteamericana, que no las tiene precisamente todas consigo. Recientemente se agrega un tercer escudo de misiles de protección del Estado israelí, un escudo de protección antimisilístico, para decirlo con más precisión, porque los dos que ya existen han demostrado una enorme debilidad. Han logrado parar cerca del 40% de los misiles Katyusha, que son de fabricación casera, que lanzaban desde la franja de Gaza, y algunos misiles de fabricación iraní que lanzaban desde la misma región. Entonces le agregan un tercer escudo antimisilístico que sale unos cuantos mangos. Entonces eso estimula la principal industria de los Estados Unidos, que es la industria bélica. Una pregunta: ¿estos escudos misilísticos son importados de Estados Unidos? Son fabricados en los Estados Unidos, principal fabricante de armas en todo el mundo. El escudo antimisilístico que se está desplegando entre Turquía, Armenia y toda una serie de países europeos, que apunta contra Rusia, también es fabricado por Estados Unidos, y sale una cantidad de guita que
no me entra en la cabeza. Mi cabeza no está muy preparada para las No, matemáticas. son 18 ceros, es un disparate. Una cosa de loco, pero me hace acordar a una canción de León Gieco. ¿Cuántos morirían de hambre en el mundo? ¿Cuántos menos por el precio de una bomba al mar? O sea, estas son muchas bombas, mucha guita, que ayudaría a que estén mejor los pueblos sufrientes de todo el mundo. Estamos hablando de trillones para arriba. Sí, sí. Trillones, en castellano, ¿no? Trillones, ya no sé ni cuántos millones es un 18 ceros, calcular de 18 a 24 ceros. Imagínate la cantidad de billetes que habría que acumular para pensar en esas cifras. Necesitaríamos varias casas grandes llenas de billetes. ¿Y cuál entonces la orientación que está haciendo Kerry es una admisión por parte de los Estados Unidos, un reconocimiento de que ellos ya no pueden gobernar solos el mundo, que necesitan un G20, que su propósito es aislar a China? En eso se van a concentrar, por eso es muy importante, aunque no salió mucho en los diarios, el triunfo de la derecha en Japón. En Filipinas, en Vietnam, en Corea, hay una multiplicación de conflictos detrás de la cual está Estados Unidos, porque lo que busca precisamente es estrechar el círculo sobre China. Y una de las cosas que logró la diplomacia norteamericana es que todos los países del área se pusieron de acuerdo en negociar todos juntos con China, mientras que China quería hacer una negociación bilateral país con país. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo con un país que ponerse de acuerdo con varios. Entonces es un escenario terriblemente conflictivo, el del Mar de China, donde hay incidentes casi a diario, particularmente Corea del Norte contra Corea del Sur, Corea del Norte contra Japón, Filipinas contra Vietnam. Es una multiplicación de conflictos constantes, y detrás de ello Estados Unidos azuzando esas contradicciones buscando que China desvíe parte de sus recursos a la producción de armamento, y de ese modo tratar de debilitarla, porque la diferencia entre China y los Estados Unidos es que el crecimiento del gasto militar en Estados Unidos provoca crecimiento económico en Estados Unidos, mientras que en China es una distracción de recursos que le limita el crecimiento económico. No te olvides que una de las causas del derrumbe de la Unión Soviética fue la necesidad de impulsar gastos militares para defender a la Unión Soviética, que le provocó el estancamiento que la llevó a la derrota. Con la guerra, cuando Estados Unidos arranca con la guerra de las galaxias, eso era un salto presupuestario para la Unión Soviética que no estaba preparado, y la economía de la Unión Soviética, la productividad media de la economía no creció como en los Estados Unidos. Eso se vio. Venía sin crecer desde los años 60. Es toda una discusión sobre cómo crece la productividad, que le da la razón a los teóricos más liberales y más derechistas de la economía. Un trabajador protegido es un trabajador que no produce o que produce menos. En la Unión Soviética la protección era tal del trabajo que poca gente tenía incentivo en producir. Es un problema que el socialismo tiene que resolver, y que veremos cómo se resuelve, por ejemplo, en Venezuela. Exactamente. Para ir cerrando el programa, que nos queda poco, 2 palabras sobre Venezuela. Fíjate que la enfermedad de Chávez implicó, contra lo que pensaba la derecha, que era su principal argumento de campaña, que Chávez se puso sobre sí la primera campaña, la del 7 de octubre, que le permitió revalidar la presidencia. La imagen de Chávez sumamente robusto. Yo quiero recordar que un moribundo de cáncer está profundamente enflaquecido. La imagen de un Chávez robusto cerrando la campaña bajo la lluvia de horas en la ciudad de Caracas es lo más distante que hay de un enfermo terminal. Chávez logró refrendar su proyecto y se planteó de cara a la siguiente elección una profundización del proceso bolivariano, del proceso del socialismo del siglo XXI, que en síntesis corre por el lado de darle poder a las comunas, volcar presupuesto sobre las comunas, sobre los barrios, sobre las intendencias, a los efectos de que con conocimiento que tienen los dirigentes de cada sector
y haciendo una lectura, digamos, de izquierda de un teórico conservador, que era Max Weber. Max Weber llamaba ingenuidad de los intelectuales, lo llamaba ingenuos para no decirle algo que no podemos decir por la luz, nueva ley de medios. por la nueva ley de medios, que confundían gobernar un pequeño Estado con una con un gran Estado nacional de masas. Un pequeño Estado se puede gobernar con democracia directa. No podés someter a discusiones interminables asamblearias para 200 millones de personas, como era Rusia, cuestiones de Estado y de gobierno en esos países. Entonces, lo que quiso avanzar Chávez es en darle poder a las comunas, poder a los sectores que pueden resolver la situación estando cerca, estando en su propio lugar, y que lo pueden hacer de modo directo, de modo más democrático, con discusión participativa y con todos los debates. Luego le aparece una recurrencia a la enfermedad y vuelve a ganar las elecciones, reconocido por la derecha. El chavismo arrasó el domingo pasado en las elecciones, le quitó 5 gobernaciones a la derecha y se quedó con 23 de 20. Con 20 de 23. Hubo un solo retroceso. El candidato de la derecha en la elección de octubre, Enrique Capriles Radonsky, refrendó su gobernación en el estado de Miranda por muy pocos votos, y además me parece por el hecho de que hubo una abstención mucho mayor que el 7 de octubre. Si hubiese movilizado todo el mundo como ocurrió, tal vez se lo hubiese podido ganar a Capriles Radonsky también. Entonces se abre un proceso incierto si Chávez no asume el 10 de enero, o si muere antes de los 4 años, hay que volver a llamar a elecciones, que no tengo ninguna duda que va a ganar el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo, si hay medio minuto más para cerrar, cierro con una frase de Chávez: viviremos y venceremos, dijo Chávez. Tal vez el viviremos y venceremos tendrá que ver con el hecho de que a lo mejor Chávez tal vez se muera, no podemos saber lo que va a ocurrir desde el punto de vista biológico y de su salud, pero el venceremos significa que los planteos fundamentales de la revolución bolivariana han sido tomados por todo el pueblo y que no va a aceptar un retroceso atrás, un retroceso hacia el neoliberalismo y hacia la miseria que se vivía en Venezuela antes del triunfo de Chávez. Tal vez habría que agregar en términos de un poco más de precisión, avanzar una diversificación mayor de la economía y una mayor industrialización. Bueno, vamos cerrando ya con eso el programa. Se cayó una cámara en el programa, se me fue de las manos, pero... Esos son accidentes. Pero va a salir una imagen, cuando lo vean por internet, va a salir una imagen del suelo y de los pies de los que estamos en el estudio. Bueno, pueden volver a escuchar el programa el próximo miércoles a las 19 horas por FM 90.1, www.fm90.com.ar. Pueden mandar un email a info@fm90.com.ar. Pueden llamar al 4639-2016 para dejar saludos a la producción. Y bueno, esperamos que de algo haya servido, que te haya abierto un poquito más la cabeza. Y nos estamos viendo, escuchando el próximo sábado a las 12 por fm90.com.ar. Podés mandar un email a la producción del programa por cualquier cosa, silogismocontrafáctico@gmail.com, y podés ver y escuchar programas viejos en www.silogismocontrafáctico.blogspot.com. Esperamos que de algo haya servido. Felices fiestas. Por suerte hay lindo tiempo, pero después se arruina siempre para el 24 o 31. Esto es para pasar con la familia. Esperemos que estén los seres queridos, esperemos que disfruten y que no se excedan con los cohetes. Muchas felicidades para vos y para toda tu audiencia. Gracias.